¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy desde la provincia de Chimborazo con una temperatura agradable, un sol radiante en toda la zona centro del país. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el abogado David Norero, precandidato a la vicepresidencia de la República por la lista 3. Mi estimado abogado, buenos días, bienvenido. Invitación, gracias a las personas que nos están escuchando, un gran saludo a Chimborazo y a todo el Ecuador. Bueno, gracias por haber aceptado esta invitación. Mi estimado abogado, ¿quién es David Norero aquí en el Ecuador? Bueno, David Norero es un ser humano que se ha preparado, que tiene una muy buena teoría, que se graduó de abogado con mención en Derecho Público en la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Hizo luego un diplomado en Derechos Fundamentales, una especialidad en Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos. Estudió también una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica. Luego hice un diplomado en Litigación Oral Penal en la American University con CEJA, el Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Luego seguí estudiando, hice un máster iberoamericano en políticas anticorrupción en la Universidad de Salamanca. Ese es David Norero en cuanto a la parte educativa, la parte profesional y en la parte familiar, casado con una gran mujer y dos hijos maravillosos, una bebé que se llama Martina de 4 años y un bebé que va a cumplir 2 años que se llama Salvatore. Usted Ese es es el David. binomio que ha elegido los militantes, los simpatizantes en la lista 3 para que acompañe en esas elecciones del 2021 al ingeniero Lucio Gutiérrez. Así es un reto muy importante, es una mezcla de experiencia con juventud. Y una buena teoría con esa experiencia va a ser una excelente práctica. Debemos de poner todo el conocimiento para hacer de Ecuador un país mejor, pero hay algo importante, tener plena seguridad y conocimiento, que no vamos a echar la culpa al anterior gobierno del mal manejo. Nosotros estamos conscientes que existe lamentablemente una crisis institucional, una crisis económica en que el país prácticamente está quebrado. Si no es que ya estamos quebrados, no solamente en lo económico, sino en lo moral y en lo ético, al tener gobernantes nefastos, tanto en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. ¿Cuáles son las propuestas que tienen para mejorar la situación actual que atraviesa el Ecuador? Nosotros tenemos 3 ejes fundamentales. Primero, que es la agricultura, la agroindustria, el sector agropecuario. Y hay algo importante también, el turismo ecológico. Y justamente en Chimborazo nosotros tenemos uno de los volcanes más importantes, donde las personas suben la montaña, hacen alpinismo y es donde debemos enfocarnos, hacer que las personas ahí, que son guías turísticas, recepten no solamente a las personas del Ecuador, sino del mundo, hacer una competitividad real dentro del turismo ecológico que tenemos, en que efectivamente tenemos una franja de volcanes, donde tenemos un ecosistema maravilloso. En cuestión de horas estamos en otro lugar y es donde vamos a potencializar el turismo ecológico. Pero primero había mencionado el tema agrícola. El tema agrícola es totalmente importante. Yo quiero que todos sepan que nosotros tenemos 13.000 millones de dólares en exportaciones de productos agrícolas. Entonces, si tenemos 13.000 millones de dólares, nosotros somos 17 millones de ecuatorianos. Nosotros tenemos que comer, más que sea, digamos que con $1, son 3 platos de comida. Al final, con los 13.000 millones de dólares de exportación, nosotros tenemos alrededor de 32.000 a 33.000 millones de dólares que produce la agricultura. Pero bueno, ¿cuánto es el presupuesto general del Estado?
El presupuesto general del Estado es de 35.000 millones de dólares. Es decir, que lo que exporta la agricultura con el consumo interno que tenemos los ecuatorianos, de 17 millones de dólares, tenemos a la par casi la agricultura con el presupuesto general del Estado, entre los 32.000 millones de dólares y los 35.000 millones de dólares que tiene de presupuesto el Estado. Es decir, tenemos 2.800.000 personas que trabajan en el tema agrícola y tenemos 3 millones de mujeres que viven en la zona rural. Entonces, ¿qué debemos de potencializar? Es el tema agrícola y hacerlo realmente una industria, hacer ya los productos elaborados. Pero ¿cómo lo vamos a aterrizar? ¿Cómo se lo va a hacer? Nosotros lo primero, poner las personas idóneas en el cargo, idóneas, no porque es mi amigo, sino porque tiene la capacidad y el conocimiento y el bagaje para poder sacar adelante todos los proyectos agrícolas. Entonces, el segundo paso va a ser zonificar cuáles van a ser las personas efectivamente que van a tener que recibir un estímulo. Y primeramente, y así lo ha mencionado el presidente, van a recibir un crédito las personas artesanas y los medianos agricultores con el 0%. Luego van a recibirlo al 3%, al 3%. Entonces, cuando existe un estímulo a la agricultura, esto va a tener una mayor proyección. Y es importante destacar que en la época de pandemia, si el campo, si el agricultor no hacía su trabajo, el Ecuador entero no comía. Entonces, vamos a apostarle todo al tema de la agricultura y también porque al turismo, porque es algo complementario. 1.500.000 extranjeros vienen al Ecuador y tienen que comer también. De eso también se encarga el turismo. Porque muchas veces cuando viajamos a otro país, nosotros podemos ajustarnos en un hotel más barato, más económico, pero siempre queremos probar la gastronomía del país. Y es donde también tenemos que enfocarnos, hacer de Ecuador un país en que quieran visitarlo, pero sobre todo potencializar el turismo ecológico. Señores, turismo ecológico. Nosotros no estamos para competir con grandes países por tener sus edificios, pero ellos tampoco pueden competir con nosotros al tener estas 4 regiones. En cuestión de minutos o horas podemos estar en otra zona con otro clima que nos hace exclusivos en el mundo. Entonces tenemos que potencializarlos y apoyarnos. Tenemos también el segundo eje, que es salud y educación. Es muy importante. Hoy con la pandemia tenemos que ayudar a las personas y sin duda, sin educación este país no saldrá adelante. Por eso los colegios técnicos tienen que ser un pilar fundamental en nosotros. Debemos de recordar, y les vamos a decir muy claros, tenemos que también tener el SECAP, fortalecerlo. Yo soy abogado. Si algún día tengo que viajar, emigrar, señores, yo tengo que revalidar mi título. Va a ser muy difícil. Pero lo importante, por ejemplo, es que si alguien técnico, un electricista, un albañil, va a otro país, señores, es alguien. Y eso es lo que debemos entender en nuestro país. Tenemos que fortalecer eso de la educación, de los colegios técnicos, del SECAP, para que las personas tengan una herramienta real para transformar las cosas. Tenemos el tercer eje, la seguridad jurídica y la seguridad física. Señores, sin seguridad en el país no invertirá nadie y nadie va a exponerse a que lamentablemente alguien robe sus recursos. Nosotros dentro de la seguridad que hablamos del sistema de justicia debemos de ser francos. Tenemos jueces y fiscales que siendo funcionarios públicos viven mejor que empresarios privados. Y eso no puede existir. Y dentro de la seguridad física, sin duda alguna, vamos a tener que implementar y vamos a permitir el porte de armas.
Eso es algo que lo ha ofrecido el presidente y vamos a ser consecuentes con el ciudadano, con el que nos extiende la mano, con el que quiere salir adelante, con el que es víctima de su negocio, porque lamentablemente la corrupción no perdona y peor la delincuencia. Nos dijeron en la época de pandemia que serían los pobres quienes saquearían, pero quienes realmente saquearon este país fueron los politiqueros corruptos. De eso tenemos que tener en cuenta para saber a quién elegir. Hoy nos acompaña en tu programa Opinión al Día el abogado David Norero, precandidato a la vicepresidencia de la República por la lista 3. Mi estimado abogado, el Ecuador atraviesa crisis económica, crisis política, crisis de valores, crisis de justicia, crisis de educación, crisis de salud. Ustedes han mencionado que sus 3 ejes, usted tiene esa propuesta con el candidato a la presidencia de la República, como es el ingeniero Lucio Gutiérrez, activar la economía a través de préstamos, lo que se puede entender en un breve extracto. Pero me imagino que ustedes tienen ese levantamiento de información para poder aplicar las estrategias, las técnicas, las metodologías de cómo vamos a trabajar en este 2021, porque el país atraviesa momentos difíciles, atraviesa momentos críticos. El Ecuador se encuentra en terapia intensiva, el país es ingobernable. Ustedes tienen a ese personal que les acompañará para poder enrumbar al Ecuador. Bueno, mire, nosotros estamos convencidos de que hay que traer una plataforma internacional financiera. Esto es, vengan bancos extranjeros para que bajen el costo de los intereses también dentro de la banca privada. No es posible que nos digan a nosotros, hey, usted tiene un préstamo del 16%, pero cuando salen en redes sociales dice que lo tienen al 11%. ¿Por qué esa mentira? Y cuando les preguntamos, oiga, ¿por qué usted dice en Twitter, por ejemplo, que tiene un préstamo al 11%? Ah, es que eso es para empresarios. Y el mediano, y el pequeño. Entonces, respondiendo a su pregunta, vamos a ser consecuentes, vamos a hacer esto y aterrizarlo realmente. Primero porque se tiene la experiencia. ¿De quién? Del presidente Lucio Gutiérrez, quien ya ejerció el cargo, ya fue presidente y fue expulsado, derrocado de este país por los que hoy gobiernan, por los ruptura de los 25, y han demostrado que el reparto es su carta de presentación, su carta de presentación, el tema del reparto. Lucio Gutiérrez en eso, teniendo la experiencia y no habiendo entregado el poder, fue expulsado. Pero bueno, eso le permite tener un bagaje, un conocimiento para saber cómo sacar al país adelante. Y efectivamente tenemos que ser competitivos para que nuestra banca, nuestra bancocracia, que hoy gobierna abusivamente a través del Estado, baje las tasas de interés. Bajando las tasas de interés, entraremos en un camino efectivamente de competitividad, de ingresos y efectivamente de darle esa herramienta a las personas para que puedan sacar adelante este país. El camino es claro, veremos completamente que existe una crisis ética, como bien lo ha mencionado. Pero esto es porque lamentablemente se ve bien o se lo ve como un héroe al corrupto. Y señores, en base a su experiencia, el corrupto no es un héroe, es un villano. Es quien que te quita la posibilidad de que tú tengas carreteras y hospitales. Lamentablemente dentro del cronograma de educación se quitaron las clases de cívica y ética. Y eso vamos a retomarlo, vamos a retomar lo bueno. En base a su experiencia, mi estimado abogado, ¿cómo mejorar esta situación de independencia de poderes? Porque el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, medios de comunicación, incluso Fuerzas Armadas, están siendo gobernadas por el señor Moreno en la actualidad. ¿Cómo buscar esa independencia de poderes para que cada quien actúe de manera independiente? Bueno,
Esta teoría de pesos y contrapesos es real, existe, pero nosotros tenemos que tener tres poderes del Estado, como lo decía Montesquieu: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lamentablemente el señor Moreno, con el reparto de hospitales, compró, y así hay que decirlo, compró el poder legislativo. Por eso no hay ningún juicio político. El problema que tenemos nosotros como país no solamente es la ausencia o falta de leyes, no, señores. El problema de nuestro país son las personas, y son las personas que están en los cargos. Porque si tuviéramos buenos asambleístas, créame, estuvieran realizando juicios políticos para la destitución del cargo de personas nefastas. Señores, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon renunció a su cargo por un escándalo. ¿Cuántos escándalos tenemos en que esté involucrado el presidente Moreno, como el tema de INA Papers, el reparto de hospitales, el cobro de las tarjetas de crédito para un sistema de salud? Entonces realmente aquí ha pasado de todo y no pasa nada. Por eso debemos de ser enérgicos contra lo que lamentablemente hoy nos está agobiando. Pero ¿cómo puede existir una independencia de esto? Efectivamente, teniendo las mejores personas, porque esto no es por leyes, esto es por personas. Por eso debe existir una gran calificación para quienes van a ostentar un cargo público. Pero hay algo importante también. ¿Por qué nuestros asambleístas no tienen los conocimientos suficientes o la experiencia con el empirismo de poder aceptar un buen cargo? Y esto les voy a decir, señores, los asambleístas tienen que tener maestría, experiencia, o a su vez, quienes no han tenido la oportunidad de hacer estos estudios, pero que tienen una experiencia vasta, que inclusive no puede ser menospreciada, también. Para los asambleístas, vamos a hacer que tengan maestría, vamos a hacer que tengan experiencia. Y con esto, señores, vamos a lograr también, con la reducción de los asambleístas, tener una mayor calidad de asamblea. Tener una mayor calidad de asamblea nos va a permitir escoger buenas personas, pero que sobre todo ellos hagan un camino de fiscalización, un camino real de fiscalización. Asimismo, dentro del poder judicial tenemos que ser consecuentes. Señores, vamos a tener que crear, tanto para los políticos, una ley de justificación de bienes. Esta ley de justificación de bienes nos permitirá saber por qué tú tienes algo, por qué, si eres funcionario público, vives como un privado, por qué. Identificando esto y teniendo dentro del sistema judicial también jueces que tengan un trabajo indefinido hasta su jubilación, sabiendo que siempre van a estar en el cargo, realmente el compromiso con la ciudadanía. Pero lo importante de que estos jueces no sean pues los que vayan a jugar los domingos o sábados al colegio de abogados, fútbol, se sienten en una jarra de cerveza, conversen y hasta expresen de qué se trata su caso. Eso tenemos que limitarlo. Hay que ser y parecer. Por eso, los jueces tendrán que ser reevaluados, tendrán que ser los mismos, pero capacitados, porque nosotros tenemos que cambiar las estructuras de aquello que nos agobia. Porque si efectivamente hay algo que potencializar, es el tema de la justicia para bien, para que la gente tenga seguridad de venir al país. Pero también es importante fortalecer al sistema legislativo, porque al sistema legislativo hay que darle la capacidad de poder entrevistar, de hacer una deposición de preguntas a quien va a ejercer un alto cargo del Estado, para que sepa que hay un organismo previo que lo va a investigar, lo va a desnudar y decir si es apto o no para estar a la altura de un cargo público. Hoy en el Ecuador
Robar es algo normal, mi estimado abogado. Yo le quiero preguntar a usted si en su lista hay candidatos con procesos judiciales, porque hoy podemos ver en la palestra política que Mundo y Rey Mundo aparece como candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, sin tener, lógicamente, la aceptación del pueblo ecuatoriano. Entonces mi pregunta es si ustedes, en su lista, existen personas con procesos judiciales. Me refiero al ámbito de candidatos o precandidatos a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Provincial. Mire, no le podría hacer realmente un análisis o bagaje de que si existen o no todos los candidatos. Pero lo que sí le puedo decir y que deben de tener la plena seguridad es que desde ya les decimos a las personas que cuando inscribamos las candidaturas hay un proceso de impugnación. Hay un proceso de impugnación. Y una forma democrática es la veeduría ciudadana. Señores, si ustedes ven que nuestros candidatos no tienen la altura o tienen algo, nosotros inclusive que revisen a todos, desde el presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales, revisen a todos. Para eso estamos. Debo decirle algo importante también. Existe en todo esto un proceso dentro del Consejo Nacional Electoral. Por ello es importante que una vez que se conozca esto, ustedes interpongan la fase de impugnación. Dentro de lo que yo conozco, no existirían, pero de existir hay que presentarlos y hay que decir las impugnaciones pertinentes y consecuentes contra los candidatos. Una de las propuestas claras del ingeniero Lucio Gutiérrez era la cadena perpetua, pero realmente yo pienso que debemos ser más drásticos y tratar de llegar a buscar una solución ya verdadera para tratar de limpiar el país, y qué mejor si se puede hacer a través de la pena de muerte. Usted entenderá que mantener a las personas privadas de la libertad realmente genera un gasto en el país. Y analizábamos hace mucho tiempo atrás que mensualmente se gasta más de 6.000 millones de dólares en mantener a todas estas personas. Realmente hay algunas que han cometido actos, podríamos mencionar muy pequeños, vamos a jerarquizar en pequeño, mediano y grande, pero estos actos realmente que están donde están los peces gordos deberían tener una pena de muerte para eliminar y así transformar nuestro país. ¿Usted cree que esto es posible o simplemente haría falta la cadena perpetua? Mire, nosotros tenemos que ser consecuentes como país. Ecuador ha suscrito varios tratados y convenios internacionales. Nosotros somos signatarios del Estatuto de Roma y el Estatuto de Roma prohíbe la pena de muerte. Prohíbe la pena de muerte. Ofrecer algo que no se puede hacer o ofrecer algo en el que vamos a tener demandas internacionales y usted, yo y todos los que pagamos impuestos vamos a tener que efectivamente ser sancionados, no es lo coherente. Aquí tenemos que ser consecuentes. Señores, la corrupción es un crimen de cálculo, no un crimen pasional, y debe ser castigado matemáticamente. Si nosotros tenemos el servicio de rentas internas, donde tenemos el pago de impuesto a la renta, donde tenemos el pago de impuesto de IVA, nosotros sabemos cuál es la capacidad de cada ciudadano. Y si nosotros tenemos la unidad de análisis financiero, sabemos los movimientos bancarios de todos los ecuatorianos. Señor y señores, solamente el compromiso y las personas adecuadas pueden hacer el trabajo correcto. Con una ley de justificación de bienes, donde tengo la información de estas dos entidades, yo puedo castigar a la persona que no tenga cómo justificar lo que tiene. Y eso que sea parte del Estado y a través de esta poder nosotros recuperar el dinero de lo robado. Existen firmas, señores, en el exterior
para que puedan investigar y dar con las cuentas bancarias. Pero claro, no se las contrata y no las ha contratado este gobierno, porque a la primera persona que se le encontraría eso con la trazabilidad es al presidente de la República a través del caso INAPapers, que lamentablemente duerme el sueño eterno. Entonces, contestando también el tema de que si podríamos hacer la pena de muerte, eso no se puede hacer porque no es convencional. ¿Qué sí se puede hacer? El tema de la cadena perpetua. Pero señores, a los corruptos no les importa cuánto preso van a estar. Les importa realmente es que no le toquen lo robado. Por eso hay que ir allá. Señores, nos hemos dado cuenta que inclusive tecnicismos jurídicos, procesos judiciales, donde alguien puede evidenciar que hay algo grave, han salido inocentes. Por eso, a través de la ley de justificación de bienes, vamos nosotros a no establecer una responsabilidad o de culpabilidad a alguien. Simplemente le vamos a decir, justifica. No justificaste, discúlpame. Vamos a ir a un proceso expedito para que efectivamente eso pase a manos del Estado. Nosotros tenemos que tener compromisos reales porque la ciudadanía está cansada de que le mientan. Por eso nosotros tenemos que ser consecuentes. ¿Usted cree que debe regresar la base de Manta y cómo se podría eliminar la tabla de consumo de drogas aquí en el Ecuador? Realmente es preocupante porque nos podremos dar cuenta que en esta campaña aparecerán también las narcocampañas. A ver, el tema de la base de Manta es algo prohibido por nuestra Constitución. No es algo que se pueda dar. Sin duda, el derecho internacional nos permite, en cambio, tener cooperación estratégica con los países. Y sin duda alguna, hay que potencializar el tema de la seguridad interna. ¿Para que efectivamente no exista una exportación de productos del narcotráfico? Por eso es importante potencializar todo un sistema de seguridad desde el Golfo de Guayaquil, dentro del puerto de Machala o el puerto Esmeraldas y el de Manta. Hay que tener toda una cadena realmente, pero sobre todo de voluntad de las personas para hacerlo, tener los equipos para hacerlo. Entonces, si efectivamente usted me pregunta de que podría regresar un tema de la base Manta, constitucionalmente no es posible. Lo que sí se establecerán son organismos de cooperación para esto. ¿Cuál es su segunda pregunta? Discúlpeme de este tema. ¿Cómo eliminar la tabla de consumo de drogas? Era lo que le había preguntado también David. Ok. ¿Qué es lo importante? Esta tabla de consumo te dice y te especifica quién es adicto o no. Señores, aquí las personas tienen que ser muy claras y no ser demagógicas. Lo que debemos de tener son los centros de personas para rehabilitar a aquellos que sean adictos. Señores, también es importante que nadie pueda consumir en las calles, en los parques, en los colegios y eliminar y darle duro al tema del microtráfico. Señores, nuestros jóvenes con esa mala droga H nos ha destruido a nuestros jóvenes. Usted viera la cantidad de personas que están de esa forma y realmente como país nos sentimos mal. La tabla debería estar es para las personas tratadas o que se deban de tratar. No hay que ser demagógicos, pero lo que hay que ser severo y sin piedad es con aquellos que distribuyen esta droga que mata a nuestros adolescentes y que nos condena al fracaso como país. ¿Qué va a hacer David Norero en caso de llegar a la vicepresidencia de la República por los jubilados, por los niños, personas vulnerables? Bueno, primero que nada,
Todos tenemos un abuelo, una abuela, que son los que nos han dado la sonrisa a este país, que son los que incluso nos han podido hasta criar. Si nosotros como jóvenes no nos vemos en ellos, estamos perdidos como país. Nosotros tenemos que aportarle a la experiencia de esos abuelos. Y les digo una cosa, nosotros en vez de pensar en que se debería de vender el Banco del Pacífico a un privado, yo pregunto, ¿por qué no se lo da realmente a los jubilados? ¿Por qué ellos tienen que esperar que le depositen cuando le dé la gana al Ejecutivo? El Ejecutivo, con la deuda moral y pública que tiene con el Instituto de Seguridad Social, lo que debería hacer es dar el Banco del Pacífico a esa deuda para que efectivamente, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tengan un organismo sustentable dentro de una banca que les genere un retorno para que ellos vivan con dignidad, con dignidad. Con el tema de los jóvenes, tenemos que tener una educación en lo cívico y en lo ético para poder transformar este país. A ese grupo vulnerable que la Constitución los protege, a las personas de 65 años de edad, como a los jóvenes y a las mujeres embarazadas, debe de existir una protección real. Pero para que exista esa protección, tienen que conocer sus derechos. Y por eso seremos fundamentales y radicales en enseñar cívica y ética y darles una herramienta a esos jóvenes, una herramienta en la parte educativa, de darles un título técnico, de darles también una capacitación en el SECAP para que ellos puedan ser transformadores de este país. Cualquier candidato que llegue a ser electo como presidente y vicepresidente de la República tiene una ardua función, arduo trabajo. Realmente, en nuestro análisis, podríamos mencionar, en caso de no tener una mayoría en la Asamblea, prácticamente se podría dar un golpe de Estado en el primer año. Eso hay que tener claro, mi estimado doctor. Ya el mensaje final, aquí antes de concluir con la entrevista. Bueno, vamos a un camino lleno de peligro, pero iluminado de esperanza. Ecuatorianos y ecuatorianos, si no somos capaces de salvar a nuestros muchos pobres, no seremos capaces de salvar a nuestros pocos ricos. Nosotros debemos de ser consecuentes, debemos de saber que todo debe estar proyectado en el agro, en el turismo, y es por eso, y esa herramienta que ya conocemos, que ya el presidente Gutiérrez lo hizo, lo vamos a retomar. Es hora de retomar lo bueno. Es momento en que confíes en la experiencia y en la juventud que sacará adelante a este país, a este Ecuador que amamos, a este Ecuador que lo sentimos nuestro. Gracias. Quiero agradecerle, David Norero, por habernos aceptado la entrevista. Sin duda ha sido un diálogo fructífero donde hemos podido solventar algunas inquietudes de la comunidad. Quiero invitarle a que sigamos con ese pensamiento de ser duros contra la corrupción y el narcotráfico que se encuentran enquistados en nuestro país. A seguir velando por los más pobres. Mis estimados amigos, gente que nos puede ver en la zona centro del país, hay que prepararnos para elegir y ser elegidos. Hay que salir a castigar a estos políticos corruptos que aparecen en las listas como que si no hubiera pasado nada, cuando sabemos que ellos gobernaron por más de 14 años. Si Dios y la Virgen lo permite, el día de mañana volveremos. Buenos días, con permiso. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego.